¿Qué tal? Muy buenos días. No, estamos sin audio. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Ronald Fernández. Y como todos los días, esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña Nemo Domínguez, escritor, poeta ecuatoriano de Riobamba. Cotopaxi. Cotopaxi. Perdón, ya te estaba cambiando de papaya. Muy buenos días, Nemo, bienvenido. Ronald, un gusto saludarte. Ahí. Y felicitarte por tu programa que tienes a través de la radio comunitaria Evolución. Gracias. Y espero que este programa dure muchos años, especialmente por los espacios que estás dando a los sectores productivos, a los emprendedores. Y muy especial por lo que sé que tú caminas por los barrios urbanos, marginales y tratando a este grupo de sacar hacia adelante. Hay que luchar y hay que seguir trabajando en conjunto. Hay un viejo dicho que, bueno, nosotros tenemos el lema que era, si vamos juntos, vamos lejos. La mejor manera de avanzar es trabajando en equipo. Sí, sabes, Ronald, justo comentábamos antes de iniciar el programa, uno de los problemas que tenemos en el Ecuador y Latinoamérica es la falta de cultura de trabajar de una manera corporativa. Ya, ahí quiero desglosar. Para iniciar este tema me dices algo. Muchos dicen que la cultura son la música, la danza y eso. Y otros, hace pocos se viene desarrollando una tendencia que la cultura es la forma de vivir o la forma de expresarse diariamente. ¿Cuál de las dos, tú como escritor, docente, consideras que es la cultura? Y ahora la parte más grave, el monopolio nos está matando. Esos locales que están poniendo en todos los barrios, Los ¿cómo tutis. se llaman? Los tutis. Tutis. Le están mandando al diablo a toda la economía popular. O sea, es algo lógico que va a pasar. Y nadie dice nada. Está prohibido dentro de todos los países del mundo eso. Se llama monopolio. O sea, tú no puedes matar económicamente. Es que no estás vendiendo un monopolio, lo que estás haciendo es una franquicia, porque son dueños distintos. Simplemente le estás vendiendo el nombre. Del tuti. ¿Puedes tú dividirle en 100.000 Accionistas. ¿Quién vende? Es el que está atrás. A la cabeza, exactamente. Ya, entonces, eso se llama monopolio. Uh-huh. Ahora, hablando de monopolio, ¿sabías que el Super Maxi ya no está a la cabeza del grupo RAI? De los rayos. Sí. ¿Sí, no? Está el Jury. Compró el 51% del grupo La Favorita. Pero verás, te cuento algo. ¿Sabías eso? Sí, lo que pasa es de que esos son negocios de la comunidad judía. No pertenecen a una sola persona. Pueden tener ahora un accionar mayoritario, pero están todos metidos ahí. Uh-huh. Y en realidad es cierto, vos no pareces algo, pareces judío, viejo. Yo. Sí. No, a mí me han dicho que soy muy parecido al enviado. Al enviado. Ah, 20 segundos. Que sea por logro, por logro. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, estamos sin audio. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Ronald Fernández. Y como todos los días, esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña Nemo Domínguez, escritor, poeta ecuatoriano de Riobamba, ¿no? Cotopaxi. Cotopaxi. Perdón, ya te estaba cambiando de papaya. Muy buenos días, Nemo, bienvenido. Ronald, un gusto saludarte. Ahí. Y felicitarte por tu programa que tienes a través de la radio comunitaria Evolución. Gracias.
y espero que este programa dure muchos años, especialmente por los espacios que estás dando a los sectores productivos, a los emprendedores, y muy especial por lo que sé que tú caminas por los barrios urbanos marginales y tratando a este grupo de sacar hacia adelante. Hay que luchar y hay que seguir trabajando en conjunto. Hay un viejo dicho que, bueno, nosotros tenemos el lema que era, si vamos juntos, vamos lejos. La mejor manera de avanzar es trabajando en equipo. Sí, sabes, Ronald, justo comentábamos antes de iniciar el programa, uno de los problemas que tenemos en el Ecuador y Latinoamérica es la falta de cultura de trabajar de una manera corporativa. Ya, ahí quiero desglosar. Para iniciar ese tema me dices algo. Muchos dicen que la cultura son la música, la danza y eso. Y otros, bueno, hace pocos se viene desarrollando una tendencia que la cultura es la forma de vivir o la forma de expresarse diariamente. ¿Cuál de las dos, tú como escritor, docente, consideras que es la cultura? Bueno, la cultura está en todo, está en el arte, está en el comercio, está en la producción, por eso cultura, es decir, la costumbre que vamos desarrollando y viene a ser parte de nuestra forma de vida. El caso, por ejemplo, de los ecuatorianos, ¿por qué no somos competitivos en el mundo del comercio? Porque creemos que solos podemos llegar siempre alto y no somos competitivos porque la producción es por volumen y calidad. Y nuestra pequeña producción que hacemos de nuestra comunidad a veces alcanza solamente para el consumo interno y lo poco que sobra queremos comercializar o hacer el intercambio de alguna manera con otro producto que demandamos. Pero en estos tiempos modernos nos obliga el sistema comercial, que ya es hoy a nivel global, en que tenemos que unirnos, crear esa cultura de la comercialización en función de sumar como decía un amigo, sumar conciencia, sumar ideas, sumar aspiraciones, todo en función de mejorar la forma de vida del ser humano. Pero nos quedamos en el aire, o sea, tenemos un Ministerio de Cultura que se dedica al arte, la música, incluso tenemos cantantes de representantes de eso, y no vemos o sea, bueno, se trataría de expresiones que no vemos que se pronuncian, que no vemos que se impulsan. Y desde el otro lado tenemos un sistema educativo que en teoría tendría que ser la base fundamental de la cultura, que tampoco tiene nada que ver. Bueno, el problema, y hablando de las políticas de cultura de un país, especialmente de los gobiernos, es que crean ministerios más para cubrir el compromiso político de los grupos de élite que ellos tienen de compromiso. El caso, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Ponen una señora o ponen amigos, más son expertos en organización de reuniones de cóctel que en crear una cultura, por ejemplo, de la educación, del arte, la música, el rescate de las tradiciones culturales de los pueblos ancestrales, el rescate de la cultura que hemos creado, esta nueva cultura en función de la unión del pueblo iberoamericano y el americano. Porque ahora, por ejemplo, nuestra identidad es la fusión de diferentes pueblos, árabes, musulmanes, y el hecho es de que tú ves en los ecuatorianos, si no tienes el rasgo físico, tienes los ojos, y si no tienes alguna expresión cultural que inconscientemente lo vamos desarrollando. Antes, recuerdo mis tiempos, ya me siento viejo cuando decimos, pues en mis tiempos, ¿no? La gente, nuestros contemporáneos, copiábamos todo, decíamos, o sea, veíamos un chileno, hablábamos como chileno, veíamos un colombiano, hablábamos como un colombiano, y así era todo. Hoy ya no se ve que la gente copie los hablados o los acentos de los demás. ¿A qué se debe eso? Bueno, Ronald, puede ser bueno como puede ser malo, ¿no? Porque nosotros copiamos de todo. Pero ahí viene el problema de la identidad cultural de los pueblos. Tú vas a ver, por ejemplo, visitas Perú. Ellos son nacionalistas. Ellos son amantes a la riqueza cultural de sus pueblos ancestrales y lo mantiene su cultura por siglos. Al lugar donde tú vayas, por ejemplo, ellos tienen su bandera.
Ajá. Y en el Ecuador, a donde vas, no encuentras una bandera. Ese es el punto que quería llegar. ¿Por qué el Ecuador no tiene esto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos...? Hay un viejo dicho, creo que nuestra mamá nos decía eso, ¿no? Para querer a alguien, quiérete tú mismo. Pero el Ecuador, no vemos que los ecuatorianos queramos a nuestro Ecuador. No vemos ese amor a la patria o al suelo ecuatoriano, por lo menos. Ronald, el problema de nuestro país es la politización en función de captar el poder y a través del poder apoderarse de lo que pueda del país. Pero no tratan de identificarse con nuestras raíces, nuestros originarios, que es muy importante. Eso de la identidad que nos hace sentir orgullosos, luchadores. En lo único que yo he visto la identidad que nos identificamos es en el deporte, donde sacas la garra, el espíritu por triunfar, y eres un triunfador. ¿Y el fútbol es ecuatoriano? El fútbol no nace en Inglaterra, a pesar de que ya en los aztecas es que si hablamos de deporte, el único trascendental de Ecuador y cuando todos se unen es cuando juegan fútbol. Y eso algunos, porque de ahí... Bueno, yo en lo personal a mí no me gusta el fútbol. Ronald, en el desarrollo de la humanidad en cada época, por ejemplo, en la época de los griegos, tú recordarás, crearon las famosas Olimpiadas, donde se destacaba la lucha, el atletismo, la lanza de la jabalina, y luego evolucionó cuando llegó a ser un imperio los romanos. Los romanos, en cambio, no fue el deporte lo destacado, sino las luchas, las greco-romanas, los famosos combates romanos, que se distinguía y demostraba su poderío en la fuerza, en la sangre, en la muerte. Pero fue evolucionando. Mira, por ejemplo, se habla de la época de los incas, jugaban el fútbol de una manera rudimentaria. Los aztecas lo desarrollaron, pero ya los ingleses no fueron los inventores. Ellos lo que fueron es los que le desarrollaron el fútbol, y hoy en día el fútbol es uno de los primeros entretenimientos principales en el planeta, porque el pueblo tiene que tener un entretenimiento frente a una crisis, frente a la guerra. Tú recordarás en la época de la Segunda Guerra Mundial cuando hubo el enfrentamiento de un equipo de fútbol de los prisioneros con los alemanes. Y los prisioneros demostraron su poderío, su espíritu, su garra, a pesar de ser maltratados, en ganarles a los alemanes. Y ahí demostraban que ellos no eran la raza suprema, superior, eran uno más. Cuando hablamos de cultura, vemos que engloba muchas cosas, muchas actividades, muchas percepciones, pero lo quieren simplificar. En el Ecuador, ¿qué es lo que necesitaríamos para que esto se convierta en algo que la gente lo quiera, o sea, lo aprecie y no simplemente sea parte de un sistema educativo, de algo que lo segmentemos en un espacio? Porque hoy vemos que los artistas están en un sitio, o sea, cada uno está en un sitio en donde cada quien lucha por salir dentro de su entorno, dentro de su grupo, pero al final del día son muy pocos los que tienen el beneficio, y más que todo los que llegan a eso son los que mejores contactos tienen. Mira, te voy a conversar una experiencia bastante interesante por los años 80. Uno de los países más pobres del Caribe era la República Dominicana. Por los 90 llega entre 80 y 90 llega el presidente Fernández, que venía de Harvard, un iluminado, pero él vio de que la riqueza no estaba en la pesca, que ya vino a descender, no estaba en la explotación minera, que se cerró las minas de plata justo en la ciudad de La Plata, sino la riqueza estaba en el rescate cultural, por ejemplo, de la música. Y una de las cosas que este presidente dio mucho poder, mucha inversión, fue justamente a la parte cultural de la música. Y hoy en día, por ejemplo, eso se despegó en el turismo y es uno de los países de mayor influencia turística en Latinoamérica. Eso es lo que le falta al Ecuador. Que veamos a la cultura como un medio de producción, como un medio que pueda crear nuevas fuentes de trabajo. Mira el folclore, la música tradicional nuestra. Mira la música nacional. Cuéntame algo que sea nuestro, porque, o sea, yo soy muy ecuatoriano, soy muy chauvinista. Correcto. Pero no, en Ecuador no encuentro nada, o sea, todo es una copia. Cuando te hablamos de música folclórica, mucho mejor están los de Bolivia.
Cuando hablamos de salsa, merengue, mucho mejor hay otros países. O sea, no tenemos nada nuestro. Robert, a eso es lo que quiero llegar. Nosotros creemos que inventándonos podemos nosotros hacer las cosas mejor. Lo que tenemos que hacer es las cosas positivas de otras partes del mundo, porque hoy está todo globalizado, traer y aplicar a lo nuestro con amor, con pasión. Mira, por ejemplo, en las épocas de carnaval, la Semana Santa, cuando vemos, o las Navidades, vemos desfilar que se organizan, no porque el Ministerio de Cultura o el municipio los organizó y les apoya, famosas comparsas, desfiles y muestra y rescate de nuestra cultura, y vemos a esos niños, a esos jóvenes con qué orgullo bailan, se visten, desfilan y demuestran, dice, este es mi Ecuador. Pero tenemos que hacerle con una visión de que el arte sea parte de nuestra producción, parte de nuestra forma de vida, y demostrarles que sí podemos también vivir a través del arte, de la cultura. ¿Por qué no también enfocar en la agricultura? Porque nosotros tenemos muy buena producción, pero el problema de la producción es que la quieren hacer por temporada y no la quieren hacer mensualizada, como lo harían en cualquier parte del mundo. Es otro tema. ¿O por qué no hacerlo en el transporte, en sitios turísticos, en parques? O sea, la cultura engloba todo. O sea, la cultura también es la comida, el transporte, la caminata, la artesanía, la lectura, todo está en la cultura. Pero eso digo, ¿por qué no hacerlo en algo que... O sea, creamos nichos de mercado para ver quién nos viene a comprar. O sea, caemos en el típico emprendedor. Hoy produzco helados y mañana salgo a ver quién me compra. Ojalá me compren. Y si no me compran, chuta, he invertido y veamos qué pasa. O sea, no a vender para salvar los muebles. ¿Por qué no hacer algo que garantice una sostenibilidad en el tiempo? Te cuento la anécdota. Mi tierra es una zona productora de caña de azúcar por más de 300 años. Desde su inicio fue un pueblo fundado por españoles. Pero es una zona también muy agrícola en la producción de hortalizas, vegetales, por ejemplo, de la producción de cebada, de trigo. Ahora que mencionas, la mora. Segundo producto más importado del Ecuador. Sí, pero mira cuál es la situación. Yo les decía, ¿por qué no hacer, por ejemplo, la producción de la mora, la fiesta de la mora, la fiesta de la naranja? ¿Con qué fines? Fines turísticos. Tú sabes, una fiesta atrae a la gente curiosa y también la gente que ha emigrado, y el regreso significa que deja dinero al restaurante, el hotel. Pero nos enfocamos en los turistas. Tenemos ejemplos de países, comunidades como en Bélgica, Gran Bretaña, en donde no tienen turismo, en donde su máxima fiesta es una vez al año y son sus fiestas de fundación, pero sobreviven por producción, mano de obra, agricultura, distintas actividades. Incluso el otro día escuchaba Suecia no produce, Suiza o Suecia no produce nada, solamente es una entidad financiera administrativa, pero que convoca gente, que tiene gente, que no es que está de paso en el turismo, sino que vive allí, genera recursos y que eso incentiva al país a seguir viviendo. O sea, ¿por qué te menciono esto? Porque veo que muchos se enfocan en que el turista tiene que venir. ¿Por qué no, en vez de que venga a visitarnos, incentivamos a que el turista venga a invertir? Bueno, la situación es bien clara y muy diferente. Nosotros tenemos primavera los 12 meses del año. Ellos, por ejemplo, tienen primavera 3 meses. Entonces, eso de la posición geográfica es muy importante. Si nosotros tuviéramos gobiernos que no entran a robar, a saquear lo que pueden, sino gobiernos que ven a la tierra y al hombre como medio de producción y como un medio de vida para buscar mejorar la forma de vida, tanto la parte humana como la natural, entonces sería diferente. El caso de esos países, por ejemplo, ellos tratan de aprovechar al máximo los 3 meses de primavera para sus fiestas folclóricas, sus promociones de sus productos, pero el resto del tiempo ellos están trabajando. Ellos tienen sus medios de producción permanente, no es solamente que producen el mes de invierno y primavera, ellos producen los 12 meses del año. Porque a lo que quiero llegarte a esto.
ellos industrializaron el producto. Ellos acumulan la producción y el invierno y el otoño y el invierno, ellos están industrializando, trabajando, produciendo. En cambio, nosotros no producimos de una manera técnica para nosotros desarrollar el producto e industrializar. Y algo más grave. Lo grave es de que si tú quieres industrializar un producto, la maquinaria te sale carísima porque tienes que invertir y lo más grave, tienes que importar a costos excesivamente altos que te hace difícil la industrialización. Claro, y sigues de la manera rudimentaria. Ahí tenemos un ejemplo, y tenemos el ejemplo más cercano, el desierto de Zorrito, en Perú, en donde no se importaron maquinarias, lo único que se hizo se segmentó el terreno para producir todo el año, porque uno de los errores más grandes que tenemos los ecuatorianos es que si tenemos 2 hectáreas, sembramos las 2 hectáreas. O sea, no segmentamos para garantizar una producción estandarizada, sino lo que hacemos es una sobreproducción. Pero ya tenemos una muestra al lado en el desierto de Zorrito, en donde se está cultivando policultivos en todo el desierto, y hoy ya son áreas verdes. Y en donde no tuvieron que traer las grandes maquinarias, sino como cada uno tenía un pedazo de terreno, lo segmentó para producir 12 meses al año, y de esa manera garantizar un ingreso constante. Ahí viene un problema del Perú y el Ecuador. El problema de, el Perú con el Ecuador se diferencia es en que los peruanos separaron la situación económica de la situación política. Entonces dejaron a los políticos que se maten y toman decisiones políticas en función de producción, en función de atraer capitales y garantizarle a esos capitales que va a haber estabilidad en su trabajo y en las políticas económicas. En cambio, nosotros no. Nosotros estamos cambiando las medidas políticas, especialmente los aranceles de impuestos, permanentemente. Entonces los inversionistas dicen, no, yo no me voy a Ecuador. ¿Por qué? Porque ese Ecuador no me da seguridad que mi capital mañana va a regresarme. Y eso entonces, también es parte de la cultura del ecuatoriano. Eso es parte de la incultura. Porque culturalmente hablando, mira, nuestros pueblos han sido muy trabajadores y estables en el trabajo. Porque tú verás del agricultor, tiene una cultura de la producción permanente. Entonces, la incultura es de los incultos políticos, porque no el político es la persona más preparada, más capacitada, es el testaferro del ¿qué te puedo decir yo? Del cacique, del jefe de la mafia, del jefe de la organización política, que responden a los momentos que están viviendo, pero no piensan con una visión de invertir de 20, 50, 100 años. O sea, bueno, también vemos que hay personas que no están hechas para trabajar, que están hechas para vivir del que trabaja. No, es que el político nunca ha trabajado, es un vago. Yo te hablo con experiencia personal. Yo he tenido en el colegio y en la universidad compañeros que nunca han trabajado y han creado algo en función de generar riqueza. Han sido agitadores profesionales que ganan sueldo en las universidades o colegios con nombramientos, pero solamente para crear el caos. Ellos llegaron a ser gobierno. Tenemos asambleístas que nunca han generado una empresa, pero al final del día tienen más plata que personas que han tenido empresas y se han vivido... Pero Ronald, ellos son los que hacen las leyes económicas, ellos son los que establecen las leyes de seguridad, ellos son los que están creando las políticas de producción y de comercialización del país. Entonces son hombres que hacen leyes copiando posiblemente a los europeos americanos o a Chile o a Bolivia, pero la ley no puede extraer, porque la ley tiene que crearse en base a la realidad nacional de tu país, en base a la cultura de tu país. Sistemas socioeconómicos, lo que tú decías en Europa, en la parte media de Europa, ellos, como Noruega, por ejemplo, es uno de los países más ricos que la China, más ricos que Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, ¿cuál es su fuente principal de explotación? El petróleo. Pero ellos supieron invertir el petróleo. Y es uno de los países más ricos del planeta, increíblemente. Pero aquí no. Aquí las riquezas naturales lo utilizaron para enriquecerse ciertas castas de familias que surgieron del robo
de la evasión de impuestos, del contrabando y ahora del narcotráfico. Nadie puede decir de que aquí en este país hay familias que se han enriquecido porque han heredado, porque son descendientes de reyes, de príncipes, porque yo conozco, cuando llegaron los españoles les exterminaron a muchos de ellos y nacieron la casta de los improductivos y vividores a través de los feudos, a través de la esclavitud. Podría decirse que eso también es parte de nuestra cultura. Porque al final del día tenemos gente que vive así, está acostumbrada a vivir así. Yo le llamo incultura. Esa gente que ha creado la incultura de la ilegalidad y del comodeo de vivir, de la mentira, del cuento, del fraude, de la evasión de impuestos, ellos son los que tienen el control del Estado. ¿Por qué? Porque ha fallado la educación en nuestro país. Porque también la educación en nuestro país ha estado controlada por ciertos movimientos y partidos políticos, quienes no han puesto de maestros a los mejores preparados, sino han puesto a gente que les ha comprado el puesto de maestro, el puesto de rector, el puesto de gerente, el puesto de administrador, que ellos no van a administrar ni a generar buena producción y buen control, sino a robar lo poco que el Estado pueda dar, porque el Estado es el pueblo, los recursos económicos es de los trabajadores, de los que producen riqueza diariamente, la gente común y corriente. Hace poco salieron noticias empleados públicos que ganaban horrendos sueldos y salió una polémica en la Universidad Central, incluso en donde una persona que estaba con nombramiento sin trabajar había cobrado como $8,000 porque estaba prestando servicios en otro lado. Bueno, eso es lo que te decía. Y la gente está acostumbrada a vivir así, o sea, por eso busca no generar empresas, sino busca ese espacio fijo en donde me despreocupe de tener que trabajar, me despreocupe de responsabilidades, porque sé que aquí me viene mi sueldo fijo. Ronald, tú recordarás en la universidad y en el colegio, a nosotros nos han dicho hay que prepararse para ir a ocupar un puesto público. ¿Sí? Pero no nos han dicho hay que prepararse para que usted salga y haga de crear su propia empresa. Por eso te digo, aquí hablamos de la incultura, del fraude, del engaño, de la traición. Traición al país, traición a la familia y traición a uno mismo. ¿Por qué? Porque si robas, tarde o temprano se sabe, y tu vida mismo, ese estrés que vives, te enfermas, te alocas o mueres. Pero tenemos gente que está acostumbrada a vivir de eso. O sea, que vive así. Son familias que mantienen 2, 3, 4 generaciones. Claro, yo no creo que a ellos les haga daño, les tenga un ataque de conciencia, un daño psicológico. O sea, son gente que ellos ya está acostumbrada a vivir. Es que ellos no conocen de conciencia porque ya ellos no se formaron con esos valores que nuestras familias, nuestros abuelos nos enseñaron, nuestros padres, de lo que es la moral, de lo que es la ética, de lo que es el respeto. Ellos no. Ellos vivieron rodeados de familias de lo que dice, ve, que ya llegó el carro nuevo, pero nunca le dice de dónde, cómo se hizo el carro nuevo. Que ya se compró una mansión, nunca le dice cómo, sino simplemente mi papá, mi abuelo, es un alto funcionario, embajador, cónsul, ministro, que de paso también hay gente muy respetable, muy considerada, que han sido sumamente honestos con el manejo de los recursos del Estado, pero otros son verdaderos mafiosos que se han enriquecido con los recursos del Estado, inclusive se han tomado puestos públicos para desaparecer los documentos de lo que se han robado. Exactamente. Y así el dinero ya en segunda generación son los nuevos ricos, los nuevos millonarios aspirantes a presidente de la República, asambleístas, ministros. Esa es la realidad nacional por la cual nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. Crisis de violencia, crisis de pobreza permanente y sin embargo, a pesar de todo, nuestro país todavía, su corazón del pueblo sigue latiendo. Esa es nuestra situación actual, como el tema de la situación actual. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿O por dónde empezamos? Porque estamos hablando que más de 40 años hemos tenido un sistema de formación en el que mencionabas desde la época de la colonia que vinieron las personas y mataron a los reyes, a las personas de aquí y vinieron a vivir prácticamente a costillas de los que trabajaban. Entonces, ¿cómo cambiar toda esa historia para hacernos un país de bien? No como los quiteños de bien que salen a pelear, sino hacernos un país de bien, de luchar conjuntamente, de trabajar y de tener esa ética y moral que necesitamos.
No simplemente porque, ¿qué me dirán si me ven el rostro, si me ve el otro, o si me ve el policía y me mete preso? No, sino hacerlo por conciencia. Primero tenemos que cambiar el sistema educativo. El sistema educativo. ¿Por Un dónde sistema empezar? educativo donde se Como vuelva debes conocer más lo internamente. tradicional, donde se daba a conocer la historia del Ecuador, la historia del planeta, se conozca sobre civismo, donde te enseñen a amar la patria, donde te Los símbolos enseñen patrios. a respetar los símbolos patrios, donde te enseñen a respetar a aquellos hombres que dieron lo mejor de su vida, que fue su vida misma, para defender un pedazo de tierra y este país sea un país de gente y de pueblos libres. Y lo más importante, valores. Valores, es decir, que te enseñen sobre lo que es la moral. Dentro de la moral está eso, lo que te estoy diciendo, Ronald. Respetar al padre, a la madre, como respetar a la patria. Respetar las cosas ajenas como tus propias cosas que tú posees y has hecho con sacrificio. Pero aquí no respetan las cosas que corresponden o pertenecen a otra persona, se adueñan. Es decir, tenemos que cambiar de la cultura de la violencia a la cultura de la paz. Tenemos que cambiar de esa cultura de irrespeto a los derechos de las personas a respetar los derechos de uno y de los demás. A valorar los respetos, a valorar los derechos de cada uno. Porque Así es. la gente, entre comillas, te respeta, pero le da la espalda y hasta ahí llegó el respeto. Es que no es respeto cuando tú das el voto porque te ofrecen la gente a cambiar este país y luego ellos mismos son los que continúan con las mañoserías de robarse al Estado. Mira, por ejemplo, eso es incultura. Y tenemos que crear la cultura del respeto. Cuando hablamos, hay que cambiar desde el sistema educativo. A mí me suena como que pidámosle a esta casa, de aquí venden drogas, pidámosle a esta casa que me dé las llaves porque le voy a hacer. Pidámosle al dueño de casa que me dé las llaves porque les voy a sacar a estas manos que venden aquí las drogas. O sea, le veo así, como una utopía, algo que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al dueño de casa, hey, dame las llaves que te quiero sacar. ¿Quiénes manejan el sistema jurídico? Las personas que viven o que les gusta vivir a costillas de la gente que trabaja. ¿Quiénes están en el sistema público? Los que se creen dueños del país y que quieren dar órdenes y mandar a la gente. Entonces, pedimos que queremos hacer un cambio, pero ¿cómo hacemos un cambio cuando las cabezas y todo el entorno social político está manejado por un tema, podría decirse, corrupto? Si habrá un 1 o 2% de gente honesta que al final del día va a cuidar su metro cuadrado o su puesto de trabajo con tal de que no le voten para tener algo con que mantener a su familia. Bueno, Ronald, lo primero que tenemos que convencernos y convencer es que el cambio tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que comenzar cambiando esa mentalidad del facilitismo y esa mentalidad que creer que otros nos van a resolver los problemas. Nadie nos va a resolver ni sacarnos a este país de la situación mientras nosotros mismos no cambiemos. O sea, si estamos buscando ahí nuestro Salvador, el Mesías, que llegue como y que le pongamos en el trono otra vez para que nos rescate. Mira, estamos hablando de política. Mira lo que está pasando en este momento en la ciudad. La ciudad está abandonada. El alcalde que llegó nos ofreció que va a velar por la seguridad de los quiteños. Pagamos un impuesto por la seguridad. Hoy en día, él ha incumplido. Hoy en día, alguien, un buen ciudadano, ¿qué es lo que dice? Ha incumplido, vamos a pedir la revocatoria. Es decir, todos si cambiamos nuestra mentalidad y decimos, yo doy el voto por lo que tú me ofreciste y no me cumpliste, tú tienes que irte a tu casa. Es decir, no elegir a los mismos que nos han hundido. Mira lo que está viviendo el país. Droga, secuestros, asesinatos, justicia corrupta, legislativos incompetentes. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos elegido y les seguimos eligiendo. Les damos el poder a quienes nos están robando y asesinando.
Entonces, esa mentalidad tenemos que cambiar. Pero ¿cómo cambiamos de darles el poder? Porque al final del día nosotros no vivimos en democracia, vivimos en partidismo. El partido político te pone por quién quieres votar. Y el partido político no te da opciones a decir, vea, usted es buen ciudadano, venga, participe. Tenemos opciones de democracia. Primero, usted no tiene plata para participar. O si tiene plata, ahí sí, venga, participe. Yo le busco porque usted tiene plata. Pero si no tiene plata, puedes ser el mejor administrador, puedes haber hecho muchas cosas. Pero si no tienes plata, ¿con qué pagarle al movimiento político o ser panita del director nacional o el director provincial? Al final del día sigue siendo un buen ciudadano, pero hasta ahí llegaste. Esa es la democracia que nos han pintado y nos han hecho creer que funciona. Pero esa no es Pero democracia. dentro de la democracia también hay lo otro. Mira, por ejemplo, si nosotros tuviéramos mayor conocimiento cívico y el compromiso cívico con nosotros, la familia y el país, a esos partidos deberíamos, el día de las elecciones, no darles el voto. Para eso hay el voto nulo y el voto blanco. Para eso hay el voto que les elegimos. Pero es lógico, la gente por la ignorancia, ignorancia no es tratarles mal, significa desconocimiento. La gente por la ignorancia cree que porque el que más le miente y más publicidad le saca en las redes, ese es el que le va a resolver el problema, o porque le da una camiseta o le ofrece un puesto, ese es el que yo le voy a elegir. Y le eligen. ¿El resultado cuál es? Le eligen al que más plata ha gastado, él tiene compromisos con los que dio el dinero y mañana tiene que devolverles a través de puestos, y en ese puesto, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que vemos: contratos sobre precios, obras incumplidas, venta de los puestos, y luego esa gente sigue la corrupción. Entonces, podemos cambiar. Mira, hoy mismo estamos viviendo en el país una situación gravísima de violencia. Sí, hoy literalmente todos salimos con miedo, pero no tenemos otra opción que salir a buscar trabajo y a buscarnos el pan de cada día. Pero mira cuál es la situación. Hoy vamos a elegir, tenemos dos alternativas: un malo y un peor. O sea, alguien me ponía el ejemplo. Estamos en un camino en donde estás con dos delincuentes al frente, el que tiene pistola y el que tiene cuchillo. ¿Cuál es el menos letal? Bueno, porque uno de los dos tendrás que elegir. Estamos en Semana Santa. En el medio está Cristo, y el Cristo es el pueblo. Al lado está un ladrón y al otro lado un asesino. Ahora tienes que elegir. ¿Quieres el asesino o quieres el que te roba? Ahora, ¿qué elegimos? Que es un ejemplo tonto, ¿no? Pero en este momento no nos queda alternativa, sabiendo de que quienes trajeron la guerrilla, quienes trajeron la droga, quienes metieron el sicariato, quienes trajeron los jefes mafiosos, no vamos a elegir a ellos mismos, o elegimos al que le está combatiendo. Porque seamos honestos. Pero ¿qué opción tenemos? La opción tenemos cambiar es un proceso, porque a donde hemos llegado es el proceso de años. O sea, pero tenemos que armar el detonante, o sea, es decir, no voto por ninguno de los dos, pero al final del día uno de los dos va a ganar. ¿Por qué? Porque no vivimos en democracia y volvemos a caer en eso. Puede que el 50%, el 60% de la población vote no, pero al final del día el CNE le dirá, usted 26% ganó. Así que usted 5% votaron por usted y usted ganó. Y alguien le da la ganancia. Ronald, por ejemplo, en la primera vuelta, soy honesto, no di voto por nadie y yo no di. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo que hayan 16, 17, 20 candidatos a la presidencia, cuando deberían haber máximo 3 candidatos. Estoy de acuerdo en 5. O puede haber 5, correcto. Pero en esta vez, por ejemplo, yo no puedo anular el voto, yo voy a dar, es que voy a anular, ¿para qué? Al final alguien va a ganar. Lógico. Entonces yo, por ejemplo, voy a dar el voto por Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque considero por lo menos él ha tenido los pantalones de sacar al ejército en vez de que estés jugando vóley, fútbol, pesas. Por lo menos le saca a la calle y de alguna manera querer combatir, que no es fácil. No. Cuando son organizaciones criminales internacionales pero ahí las que están metidas en el país. Pero ahí caemos en lo mismo, robó pero hizo algo, o sea, caemos en lo mismo que hizo el otro, o sea, aunque sea sacó a los militares pero hizo algo. Bueno, el hecho es de que, mire, el 40% del presupuesto general va a ellos, es nuestra plata, aunque pagamos poco, cada uno, pero sumando los 18 millones, hacen
el presupuesto que nosotros consumimos cada año, más de 35 mil millones de dólares. Pero el hecho es de que tenemos que definirnos. Yo, por ejemplo, frente a la situación, no le daría nunca a las 5. ¿Por qué razón? Porque en el gobierno de los 10 años hubieron más de 3.000 niños que fueron acosados, más de 5.000 gentes les dieron en libertad delincuentes, permitieron el uso de la tabla de la droga, que estamos viendo las consecuencias. Se robaron más de 70.000 millones de dólares, y yo no lo digo, lo dicen organismos internacionales y los famosos líderes políticos. Se llevaron dinero de una refinería fantasma en Manabí que nunca aparecieron. El Pacífico. Bueno, El podría. Pacífico. O sea, ahí van a ser fantasmas, pero no la encuentro. Invisible. Es invisible. Tenemos ahí los 1.300 millones de dólares de la refinería repotenciación de Esmeraldas, que fue un verdadero robo. Tenemos ahí del terremoto de Manabí, 3.500 millones de dólares. Ahí está desde el mismo vicepresidente de la República que está en la cárcel, ya está siendo enjuiciado. ¿Por qué? Porque el dinero que debía invertir en Manabí y Esmeraldas no lo invirtió, se llevaron. Entonces, hay cosas gravísimas que no podemos permitir que regresen nuevamente. Mira, escuchaba este fin de semana a una asambleísta de la R5 que dice que quiere $1 a la ecuatoriana. ¿Qué quiere decir eso? Cuéntame qué es eso. Desaparecer el dólar americano y fabricar billetes en el Banco Central, como en Venezuela, por costales, devaluar el dólar, y desapareció el dólar americano, y ahora sí volvemos a la crisis de los años 90, cuando los billetes no servían para nada y la situación de la crisis económica se fue ahondando, y ahí salieron más de 500.000 de ecuatorianos fuera del país. Entonces, hay realidades que tenemos que analizar seriamente. Y de esta crisis de la dolarización a la ecuatoriana, ¿quién se beneficia? Se beneficia quienes están en el poder. ¿Por qué razón? Porque los dólares que vienen del petróleo, o de los dólares que se llevan o venden el oro de contrabando en el exterior, los gobiernos de turno, pues simplemente esos dólares quedan fuera y acá nos ponen a fabricar billetes. Y la pobreza y la crisis se ahonda quizás mucho más que Cuba, Venezuela, Nicaragua, y nosotros venimos a vivir lo que están viviendo ellos. Niños que nacen en el camino sin una nacionalidad, como estaban pasando la vida con los venezolanos, niños jóvenes que están ambulando por el planeta, viviendo de la mendicidad o convirtiéndose en sicarios, y que van a terminar en la cárcel o terminan asesinados. Entonces son realidades que tenemos que reflexionar y decir, ¿queremos eso para nuestros jóvenes hijos o nuestros nietos? El caso de nosotros que ya pasamos a la tercera edad. Entonces tenemos que reflexionar. Entonces yo necesariamente digo, no, yo voy a dar el voto por el Daniel Noboa, mal menor, que no es totalmente la solución, pero de alguna manera viviremos una democracia donde podamos seguir reclamando. Porque si volvemos al pasado, mi querido Ronald, amigo, que nos conocemos de algunos años, simplemente veremos en el nuevo gobierno lo que pasó con los 12 del Luncoto. Porque todos los jóvenes en algún momento nos hemos demostrado nuestra inconformidad, hemos hecho nuestro papelito y hemos repartido de demostrar nuestra inconformidad. ¿Qué pasó? A los dos cogieron y les mandaron a la cárcel. General del ejército asesinado porque denunció y negociado de unos helicópteros. De hecho, eso pasó mucho. O sea, no podías expresarte en contra de las malas acciones del presidente, porque simplemente pasabas preso. Jóvenes de Mejía, jóvenes del Montalvo, algunos políticos. Claro. Comunidades indígenas que les expulsaron porque les dieron explotaciones mineras o petroleras. Asesinaron dirigentes. Entonces, eso no podemos olvidarnos. Quienes tenemos memoria, tenemos que recordarles a los jóvenes, como tú decías, a los jóvenes de cartón o jóvenes de cristal. No, los de cartón son los que van a nacer en este año. Bueno, los de cristal, que con el dedo se rompen, yo no entiendo eso, que son gente improductiva, increativa, porque ahora el sistema no les enseña a razonar, a pensar, sino simplemente a coger lo que aparece. Todo ya está en la nube, todo está en el internet, entonces
O sea, ya no tienes ni que estudiar, simplemente entras a Google y preguntas y aquí está la respuesta, pero ni siquiera te aprendes la respuesta. Eso es lo grave, por eso te decía, no razona, no piensa, sino se convierte en un robot que repite lo mismo y quiere vivir un mundo de fantasía y cae en las drogas y ahí se mata. La situación actual del país, ¿cómo le ves? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál sería nuestro futuro? Bueno, tenemos que vivir una realidad. Estamos debiendo más de 80.000 millones de dólares a la banca privada. Estamos en este momento con un país que lamentablemente los inversionistas no quieren invertir en este país por la falta de seguridad jurídica. Estamos viviendo en este momento una crisis de violencia, de criminalidad, de extorsión, que hay que enfrentar esa realidad. Y sabemos quiénes son, tienen nombre, tienen rostro. Lo único que tenemos que hacer es desenmascararles y el día de las elecciones ir a las urnas y elegir por quienes de alguna manera les están combatiendo al crimen, al narcotráfico, a la extorsión, al robo, a la corrupción y a la impunidad. Yo aspiro como ecuatoriano a morir en este país. No quisiera que a los nietos, a los hijos, tengan que emigrar de una manera como lo han hecho en Venezuela, Nicaragua o Cuba, sino viajen de turistas, viajen a estudiar, viajen por negocios, viajen porque quieren conocer otras culturas, pero no en las circunstancias que en este momento están viviendo en Venezuela, que muchos para sobrevivir han tenido que convertirse en sicarios. Muchos en este momento están siendo encarcelados, expulsados. Eso no quiero para mi país. Yo en ese aspecto, Ronald, reflexiono y hago reflexionar y les digo, perdón, pensemos en el futuro de la familia ecuatoriana. Muy buenas tardes, buenos días, soy Ronald Fernández y el día de hoy nos acompañó Nemo Domínguez y que hemos tenido este amistoso y bonito conversatorio sobre la situación actual del país y qué es lo que nos ha estado llevando, partiendo desde la cultura. Analicemos, pensemos y reflexionemos qué es lo que estamos haciendo hoy y qué es lo que queremos el día de mañana. Nemo, palabras de despedida para toda esta audiencia y ese público que nos sigue en redes sociales. ¿Qué les dirías? Primero agradecerte por este espacio de opinión. Segundo, decirles a los ecuatorianos que nos están escuchando en todo el planeta, tengamos fe en nuestro país, tengamos fe en los ecuatorianos, en los hijos, en los padres, en los hermanos que nos dejaba atrás y están aquí en el país. Y desde el lugar que nosotros nos encontremos, sigamos apoyando a nuestra patria, a nuestra familia. Esta vez apoyemos con el voto. No permitamos caer en manos del crimen, la delincuencia y el narcotráfico. La única manera es a través de la manera democrática, en las urnas, rechazándoles. Yo hago un llamado a los ecuatorianos, porque no nos queda más, apoyemos. No estoy en ningún comité, sino lo hago desde mi espacio de mi conciencia. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos el día de mañana. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón.
vamos entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura que deslumbras. Alócame con tu dulzura.